Buenos días a todos. La segunda sesión. Este encuentro sobre el orgasmo y el rostro de Dios va a intervenir la voz de la ciencia. Carlos Balmori, que probablemente añadirá un poco aguafiestas, porque la ciencia siempre tiene el papel de aguar un poco la fiesta de los soñadores, de los poetas, de los imaginadores, etc. Y la charla, es un oro, es cirujano, es una eminencia de la medicina y del mundo, especialmente la urología se refiere en su currículum aquí en el programa que hemos distribuido, así que las presentaciones sobran. Acaba de entrar en este momento y además Ángel, estamos justamente hablando de ti, en el momento Ángel Durante, que es el hombre médico anti-aging, gran eminencia de anti-aging en España, es el que me ha conducido al uso de estas hormonas que mencionaba ayer. Si la melatonina, bueno, la melatonina la tomaba ya desde muchos años atrás, pero en dosis mucho menores, la testosterona, y ahora, como dije, estoy a punto de adentrarme por los caminos de la hormona del crecimiento. Bueno, estamos hablando justamente de Ángel Durante y apareces, Ángel. Con lo cual, bueno, no sé si la ciencia tiene la virtud de poder explicar estas sincronías. La intervención de Carlos Balmori se llama el orgasmo, ciencia o ficción. Yo, Carlos, diría o arte, ¿no? Fíjate, quizá luego allá lo explique, ¿no? Bueno, anoche, por cierto, Carlos, estuvimos hasta las tantas, nos enredamos en la habitación de Ayanta a discutir, entre otras cosas, estaba Valery Tasso, estaba Ayanta, estaba su marido, estaba Laura, estaba yo, había otras personas sobre el famoso skirting. Es otra cosa que también existe, no existe, qué es, no es, y ahí yo hice un poco, seguro que nos vas a decir algo sobre el skirting. El skirting es algo muy halagüeño, tanto para la supuesta protagonista del skirting, digo supuesta, porque no está claro que el skirting sea un flujo propiamente sexual, como para el hombre que lo recibe y que se atreve muy satisfecho de los satisfactorios que han sido sus servicios. Bueno, yo hace relativamente pocos meses, a través de Miguel Dalmau, escritor de Mallorca, muy amigo mío, que tenía que haber estado aquí, pero que no ha podido venir, me puso en contacto pues, con un colega del doctor Balmori, un colega eminente, que es el doctor Puigvert, urólogo también, hijo de un gran urólogo, legendario en la urología española, y en fin, nos estuvimos carteando bastante tiempo y él me dijo que esto de skirting, que es pis, aunque no hay más que pis y que todo lo demás son mitos, etc. Y anoche estuvimos hasta las tantas discutiendo sobre esto. La verdad es que las mujeres presentes allí, Laura, Valery Tasso, Ayanta, etc., negaban que fuese sencillamente orina. Yo no sé lo que opinará Balmori. Yo, la verdad, Carlos, es que el doctor Puigvert me ha convencido de que solo es orina. Bueno, adelante, Carlos. Bueno, pues nada, en primer lugar, buenos días. Gracias por la invitación, Fernando. Aunque, bueno, por una parte, emocionado, pues eso, que por nada se ilusina. Yo cuando lo vi digo, bueno, que en el siglo XXI una de mis actividades, que es el tema de la fertilidad, pues pueda participar en un culto a Demeter. Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Nadie me lo iba a decir. Pero claro, por otra parte también, pues me daba cierto reparo estas jornadas que son, o que supuestamente se habla más de temas un poco filosóficos de pensamiento, hablar de la ciencia, digo, bueno, pues a ver cómo puedo soltar un rollo científico y que acabe todo el mundo pues bostezando. La verdad es que ayer también se hablaba, ¿no?, que en el tema del orgasmo, cuando se habla de ciencia, pues todo es medible, todo es mensurable y hablamos de una sensación. Entonces tenemos ese problema, que no podemos cuantificarlo y entonces es muy difícil hacer estudios científicos, pero realmente sí que los hay. Claro, cuando nos vamos a la parte del varón, tenemos por lo menos la eyaculación, que algo nos puede decir, pero sabemos que hay orgasmos sin eyaculación, eyaculación sin orgasmo, entonces es bastante complejo. Para empezar, bueno, ya empezamos, vaya diapositiva densa y extensa, ¿no? Pero esta es la definición absolutamente científica, ¿no?, que por consenso, a nivel de las instituciones de sexología, se ha dado del orgasmo, ¿no? Habla de pico sensorial, variable y transitorio, de intenso placer, que crea un estado alterado de conciencia. Empezamos ahí con las partes un poco mentales, pero que tiene una parte orgánica, con salvas de contracciones involuntarias, rítmicas, de la musculatura pélvica estriada,
también con contracciones uterinas, anales, miotonía, y que eso resuelve pues toda la congestión que hay a nivel regional, a nivel pélvico. Pone sexualmente inducida, pues esto puede ser controvertido, y al final deviene todo en una sensación de bienestar y contento. Bueno, o sea, tocho de definición, perdón. Vamos a ir acotando un poquito más y otras definiciones dicen pico de intensidad de excitación generado por estimulación aferente y referente, las vías nerviosas, ¿no? Que produce pues, unas sensaciones tanto a nivel visceral, somático, y que puede estar activado exógenamente o endógenamente. O sea, volvemos a el tema de las sensaciones propias, de las sensaciones internas, de los desencadenantes internos que pueden desarrollar el orgasmo. Más resumidita, ya 2 líneas, mucho mejor, ¿no? Proceso cognitivo de alto orden, seguido por liberación y resolución de la excitación. Proceso cognitivo de alto orden. ¿Eso qué significa? Bueno, pues ahí es cuando ya empezamos a estar perdidos los científicos, ¿no? Y le decimos, bueno, proceso cognitivo de alto orden, lo que no entendemos, no comprendemos, sí que sabemos que son los centros superiores y, bueno, pues lo definimos de esa forma. La definición que todo el mundo habrá visto, que es la Wikipedia, la define así, del griego, o también le llama clímax, ¿no? De escalera, subida, descarga repentina de la tensión sexual acumulada durante el ciclo de la respuesta sexual. Bueno, lo que hablábamos antes, puede ser sexual o puede no ser sexual, y que acaban esas contracciones de toda la región pélvica. La verdad es que ninguna de las definiciones seguramente sería la correcta. Cada uno hay una sensación que es puramente subjetiva, podría ir añadiendo matices a estas definiciones. Lo que sí que sabemos es que hay una serie de características, una serie de signos absolutamente visibles que cuando hablamos de ciencia nos tenemos que referir sobre todo, cuando empezó a hablarse del orgasmo, el primero que lo destapó a nivel científico sería Kinsey, pero Master y Johnson pues son los que se llevaron casi la fama porque así como Kinsey los estudios que hizo eran simplemente encuestas, claro, el que Master y Johnson pasaran a la acción, ¿no? A ver de una manera directa y real en las personas qué es lo que ocurría cuando mantenían relaciones o cuando se masturbaban o cuando tenían pensamientos y fantasías eróticas, etcétera, pues es lo que popularizó todo lo que es la sexología moderna, ¿no? Ellos al final, bueno, pues establecieron lo que era la respuesta sexual, que para el caso de la mujer lo dividirían en una respuesta lineal, con la fase de excitación, de meseta, de orgasmo, diferentes tipos de orgasmo, que ya hablaremos, y mientras que en el varón pues lo tenía excitación, meseta, orgasmo y resolución. Claro, este esquema se volvía muy simple y se añadió o se estableció también un modelo que llamamos modelo circular, que es el modelo de Whipple, de Wilson, en el que, sobre todo, o casi exclusivamente para la mujer, sí que se necesitaban otros indicadores. La mujer no pasaba directamente a la excitación. Ayer cuando se hablaba de ese impulso, ¿no? que había en el, que si el hombre solo tenía el impulso, pues un poco viene a ser esto. Es verdad que la mujer sí que necesita un recuerdo, una intimidad, saber que eso es algo que le ha producido placer para iniciar esa respuesta sexual. En el hombre, entre comillas, aunque lo haya pasado mal, ese impulso viene y se activa la respuesta sexual. Mientras que la mujer, pues eso, es más analítica, necesita esas razones para el sexo, necesita la intimidad, necesita esa excitación subjetiva, mientras que el hombre directamente pasa a la respuesta sexual, no necesita esos razonamientos femeninos, ¿no? Como decía, aunque es una sensación, sí que hay una serie de características absolutamente visibles, visuales. En esta diapositiva, no sé si se ve bien, pero bueno, este que podéis apagar. Sí. Esto es un cuadro de las
signos en todas las fases de la respuesta sexual. Nos vamos a centrar solo en lo que es el orgasmo. Porque todas las fases anteriores sería muy extenso, de lo que ocurre tanto a nivel genital como extragenital. A nivel genital, evidentemente, vemos un descenso de lo que se llama la plataforma orgásmica, que sería pues todo el suelo pélvico, tiende a descender. Hay unas contracciones de la zona perianal, hay unas contracciones también uterinas y hay una secreción a nivel de las glándulas parouretrales, pero siempre eso es variable, lo de la secreción. Luego, posteriormente, hablaremos de ello. A nivel extragenital, tenemos bueno, lo que son los pezones, lo que es la mama. En principio no sufre cambios. Hay que tener en cuenta que estamos en el orgasmo, el pico máximo de excitación, y a partir de ahí, efectivamente, cuando se desencadena el orgasmo, todo lo que ha ocurrido va a volver a la normalidad. Entonces es el último punto de la excitación. Aparece la secreción de oxitocina, de prolactina, de ADH, de la hormona antidiurética. Este cuadro, que es el de Master y Johnson, el real, el que estuvieron mirando y viendo lo que ocurría a esas mujeres que mantenían relaciones o que tenían orgasmos de una manera individual o con pareja, claro, llegaron a medir pues, las respiraciones por minuto, que aumentaba justamente en el momento máximo del clímax del orgasmo hasta 40 respiraciones por minuto. La presión sanguínea aumentaba, la sistólica hasta 30-80, o la diastólica pues más de 20 o 40 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca hasta 180, el enrojecimiento tanto de la zona del pecho como la zona del cuello, la sudoración aparecía sobre todo en la zona de los muslos, la zona de la espalda, no siempre. Lo que hablábamos de las mamas, que no había unos cambios específicos, estamos hablando del orgasmo, no había cambios específicos a nivel de las mamas, de los pezones. Sí que había todavía la contracción generalizada, y a nivel genital no había cambios en el clítoris, que en la fase previa pues sí que estaba ingurgitado, y los labios, pues aquí no había cambios. La vagina sí que tenía unas contracciones, sobre todo el tercio externo, la parte más externa de la vagina, y había una dilatación del cuello uterino. Todo esto es evidente que tiene unas explicaciones, unas connotaciones a nivel de la fertilidad, ¿no? Como receptor del semen. Y a nivel hormonal, pues la secreción de prolactina, del péptido intestinal vasoactivo, de la hormona antidiurética o de la oxitocina. Pero en todos estos estudios había una cosa que no aparecía. Estas fotos, ¿qué hay de común? ¿Alguien me dice qué hay de común en todas estas mujeres? Antes y después del orgasmo, puede ser. ¿Pero qué? ¿Algo que os llame la atención? ¿La sonrisa? No. La sonrisa. En todas las descripciones médicas, en todas las descripciones de estudios sexológicos, todo lo que he dicho antes aparece. Pero lo que no aparece en ninguno es que al final hay sonrisas. Este proyecto, que es de este fotógrafo, de Marcos Alberti, lo hizo para una casa de juguetes sexuales, y a estas mujeres, teóricamente ellos dicen que es real, y es así. Se les dio pues, un vibrador y se les puso en una estancia donde se les secuenciaba las fotos mientras se masturbaban. Y bueno, pues hay todavía muchísimas más fotos que estas, y bueno, pues este es el proceso y este es el resultado, y evidentemente eso es así, ¿no? Lo que al final se produce es una sonrisa, y ya digo, eso nunca aparece en ningún estudio científico. ¿Dónde se desencadena el orgasmo? Bueno, por definición, por lo que todos sabemos, pues es el clítoris y la vagina, pero sí que sabemos que ahí hay estudios para ello, estudios científicos, de que las glándulas periuretrales, los senos, los pezones, el pubis, aquí ya aparecen estudios de Master y Johnson, los pensamientos y las fantasías, también Master y Johnson ya también
vieron que podía ser un desencadenante del orgasmo, la hipnosis, la aparición de orgasmos durante el sueño. Teóricamente, todo eso, como digo, en los estudios de Master y Johnson, como estaban monitorizados durante el sueño, pues se podían repetir o ver cómo aparecían los mismos datos que en los orgasmos mantenidos mientras estaban en esos estudios abiertos. Orgasmos espontáneos, sin ninguna desencadenante, ni erótico, ni visual, ni de manipulación. Aparece un orgasmo espontáneo que no habría que confundir con la hiperestesia sexualis. Eso también lo hablaremos posteriormente, pero la hiperestesia sexualis abarca, consideramos, dos campos. Uno, lo que sería el deseo sexual permanente, y otra, la hiperexcitación genital. Entonces, bueno, eso es, ya digo que habría que diferenciarlo de lo que se llama el orgasmo espontáneo. ¿Y qué sabemos de la parte física del orgasmo? Bueno, pues para conocer exactamente esto, lo que tenemos que saber es qué es esto, los corpúsculos de Krauss. Los corpúsculos de Krauss son células nerviosas muy específicas, muy desarrolladas, que al igual que otro grupo de células que se llaman mecanorreceptores, están a lo largo de toda la piel. Esto es un cortecito de piel, donde veis esos corpúsculos de Krause, que están más o menos en la zona de la dermis, pero luego hay otros corpúsculos, el Meissner, Pacini, Ruffini, que están en diferentes zonas de la piel, un poquito más arriba o un poquito más abajo. Por ejemplo, los de Pacini están en la hipodermis, ¿vale? Todas estas terminaciones nerviosas van a confluir esto es como los cables de luz, en lo que son los nervios periféricos, van a confluir para formar los nervios periféricos y captar las sensaciones, las diferentes sensaciones de pues el tacto, el tacto fino. Los de Krauss que lo que captan es el frío, los de Ruffini el calor, los de Pacini la presión, y las terminaciones libres pueden capturar pues, las sensaciones de dolor. Esto, bueno, pues ya nos va dando cierta idea. Estas terminaciones de Krauss están distribuidas por todo el organismo, sobre todo en boca, en ojos, en nariz y en las zonas genitales, tanto en clítoris como en el glande, ¿vale? Tenemos 260.000 de estas terminaciones por el cuerpo, pero donde hay más, como digo, es en el glande y en el clítoris. Entonces, esas sensaciones, estos corpúsculos, dentro de lo que es la respuesta sexual, se le llama el sustrato receptor primario. Este sustrato receptor, como su nombre diga, pues es donde captamos esas sensaciones durante la respuesta sexual, y tiene una serie de características. Una de ellas es que tienen mucho trofismo por los andrógenos, por las sustancias, llamémosle tipo testosterona. Eso explicaría quizá dos cosas. Por una parte, a lo mejor la mayor excitabilidad o facilidad para la excitación del varón, y por otra parte la necesidad de la testosterona, de los andrógenos, también en la mujer. Aquí tiene una explicación. Ahí está. Por otra parte, estos sustratos necesitan un ligero empujoncillo para que se pongan en marcha. Y hablo de eso, de lo que se llama la intumescencia. En el caso, es más fácil valorarlo, pues en el caso de la erección, tanto del pene como del clítoris, necesita que empiece a tener esa erección de ambos órganos, o incluso de los pezones, etcétera, para que empiecen a activarse. La activación, si es repentina, si es brusca, llega a ser pues, desagradable o no tiene actividad, no tiene funcionamiento. O sea que necesitamos ese empujoncito inicial. Y mientras están funcionando esos receptores, lo que se produce es un embotamiento, un adormecimiento y otras sensaciones, de la sensación álgica, de la sensación térmica. Nosotros cuando metemos la mano ahí en el hielo nos duele mucho, pero llega un momento en que ya ni sentimos ni padecemos. Bueno, pues esto pasa lo mismo, se sobrecarga y de repente hay un momento. Esto explica
pues a veces el tema de la anorgasmia, incluso en pacientes que tienen retardo de la eyaculación, pues tiene esta explicación.